Buenas para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Astrología ¿Qué onda? Canal que pertenece a la escuela online Astrología ¿Qué onda? Si no me conoces, mi nombre es Melina, hace más de 8 años que enseño astrología y que estoy a cargo de la comunidad y de la escuela online Astrología ¿Qué onda? En este canal lo que hacemos es compartir contenido gratuito para aprender astrología, siempre con esta perspectiva de la astrología psicológica transpersonal, etcétera, que es el tipo de corriente en la que me especializo, la que más me gusta, la que más resuena conmigo, y es un tipo de astrología distinta quizás a la que estamos comúnmente acostumbrados. A ver, hoy en día abundan, ¿no? Abundan también la corriente de astrología psicológica, pero en específico todo lo que tiene que ver con la indagación de la carta natal o de los eventos astrológicos está muy ligado como a ir descubriendo cómo las distintas energías del zodíaco o planetarias de los planetas operan en nuestra vida, cómo nosotros encarnamos esa energía y cuán conscientes o inconscientes somos de lo que va sucediendo adentro nuestro con esa energía y en el exterior, de las cosas que se van creando en nuestra realidad, siempre poniéndonos como responsables a ver, como responsables y como partícipes, como agentes interactivos de lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Quizás un poco distinto de la perspectiva más predictiva, de la astrología más determinista, donde las cosas como parecieran suceder porque lo dijo Saturno o lo dijo Urano. Bueno, acá obviamente hay una cuota en el cual cuánta conciencia y el lugar en el que está parado la persona y cómo permite que las experiencias vayan sucediendo en su vida es absolutamente eh, condicionante al momento de cómo se vive una energía. Y lo mismo pasa con los eventos, ¿no? Es decir, en este eclipse, por supuesto que yo voy a hablar de la energía del eclipse, vamos a hablar de la energía del dolor y de la curación, los dos lugares que ocupa Escorpio en el zodíaco. Y obviamente es entender esto, ¿no? Por supuesto que siempre el lugar en el que nosotros estemos parados, cómo esté articulada nuestra mente, nuestra apertura hacia los hechos, hacia las cosas que van sucediendo, cómo estamos registrando nuestras emociones y un montón de cosas hacen que un evento astrológico sea vivenciado o incluso aprovechado, si así le queremos decir, de una forma u otra completamente diferente, siempre partiendo del lugar en el que está parado la persona, el lugar en el que se encuentra a nivel de conciencia o inconsciencia respecto a esas cosas que pasan en su vida y a su propia forma de vivirlas, de expresarlas, de moverse. Así que, bueno, vamos a hablar del eclipse. Empieza la temporada de eclipses que es tan popular, todo el mundo se empieza a volver loco, los eclipses, ¿qué pasará? Me va a cambiar la vida por arte de magia, va a venir el mago de Oz con su varita y me va a resolver todos los problemas, o se va a destruir y desmoronar todo sin ninguna piedad. Los eclipses generan eso. Está bueno también darnos cuenta de que lo generan desde un lugar en el que obviamente hay en el inconsciente colectivo un montón de memorias arquetípicas, ancestrales, de cómo otras culturas antiguas han vivenciado los eclipses y sí, claramente que hay como instalada una visión del miedo, ¿no? Es decir, para ciertas cosmovisiones y culturas anteriores a nosotros, el eclipse, de repente en un eclipse se hacía de noche de día, ¿qué es esta brujería del mal, no? Entonces como, obviamente como un montón de fantasías ahí, de que vienen viajando en las historias, en los relatos que viajan a través del tiempo, donde los eclipses se los puede poner en un lugar. Obviamente que los eclipses, por supuesto que también pueden generar acontecimientos repentinos, que tengan esa cuota de desestabilizarnos o incluso de que haya hechos muy concretos bueno, que para nosotros representen un conflicto o atravesar experiencias dolorosas o incómodas, sobre todo, ¿no? Como esto de la palabra de la incomodidad, de empezar a entender de qué hay, del potencial que hay atrás de la incomodidad, ¿no? De una situación, de un hecho que se presenta en nuestras vidas, que pareciera que no tenemos nada que ver y que en realidad está como metiéndose para que nosotros aparezca algo que quizás hasta ese momento no había aparecido y es gracias a ese conflicto, a ese dolor, a esa pérdida, a esa incomodidad, a esa situación incómoda que me vino como a romper con mi estado de armonía y de calma, es que aparece una nueva riqueza de quién soy, de lo que puedo expresar, de mi modo, ¿no? De mi modo de relacionarme, de mi modo de operar en el mundo. Entonces, bueno, los eclipses siempre esconden ese
como esa perlita, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se dan cerca de los nodos lunares, o los nodos que le dicen también, la astrología kármica trabaja mucho con los nodos, que son dos puntos matemáticos, donde justamente los signos en los que están los nodos son los signos donde se dan los eclipses. Los nodos están ahora, desde fines del año pasado, están en Tauro Escorpio. Todo este año tuvimos y seguiremos teniendo estos últimos eclipses, bueno, no son los últimos, en Tauro Escorpio, y hasta mayo del año que viene siguen en Tauro Escorpio. Entonces, hasta mayo del año que viene, todos los eclipses que se vienen sucediendo, que son habitualmente, bueno, son 4 por año, son en Tauro Escorpio. No hay otra posibilidad, no puede haber eclipses en otro lado, porque donde están los nodos, están los eclipses. Los nodos son los puntitos que nos indican en el zodíaco donde se unen, donde se alinean, donde podrían alinearse el Sol, la Tierra y la Luna. Efectivamente, cuando el Sol, la Tierra cuando el Sol y la Luna pasan por ahí, se alinean con la Tierra y hay eclipses. Bueno, entonces, les quería recordar esto. Bueno, primero de esto que ya me lo olvidé, pero te lo vuelvo, te lo digo, que si sos nuevo, si te gusta este video, si te sirve este contenido, me ayudas un montón dejándome un comentario, aunque sea un corazoncito, una carita feliz, todo eso me ayuda a crecer en YouTube, saben que vivo de esto, me ayuda a seguir creciendo con la escuela, que se mueva el algoritmo y todos los jugueteos que tienen ahí las redes sociales. Así que está bueno que lo sepan, si están consumiendo mi contenido, y que apoyen el canal, suscribiéndose con un like, con un comentario o lo que ustedes sientan hacer, a mí me ayudan un montón. Y lo otro es que si quieren profundizar sobre esto de los nodos, les dejo acá un video que salió el año pasado cuando los nodos ingresaron a Tauro Escorpio, de todo el significado que tienen los nodos en Tauro y Escorpio, que es muy interesante que lo sepan, porque más allá de que hoy hablemos en profundidad de este evento, del evento de este eclipse de Sol en Escorpio, y voy a hacer un pasaje bastante interesante por cómo, en qué áreas cae para cada signo ascendente, ¿sí? Para que tomen nota, señora, señor, y vaya a hacer ahí su reflexión, su meterse, su sentir, su proceso. Está bueno toda esta data. Pero sí está bueno como entender lo máximo posible que nos permitan estos videos, la temática Tauro-Escorpio, porque esa es la temática donde están los nodos, donde está saliendo, entrando información, ¿sí? Así que les dejo por acá el videíto para que se lo chusmeen. Así que bueno, como siempre voy a compartir pantalla. Empezamos con la clase del día de la fecha, que es la clase del eclipse en Escorpio. Eclipse de luna nueva en Escorpio. Este es un eclipse de sol, ¿sí? Pero todo eclipse de sol se da con una luna nueva. La luna va a estar en su fase nueva en Escorpio. Bien. Entonces, tenemos la data de siempre, por siempre y para siempre, que es 25 de octubre a las 18:54 Argentina, es cuando se perfecciona este evento. Pueden hacer la conversión, si están en otro país, siempre aclaro que no es importante la fecha, la hora exacta, ni siquiera la fecha, porque días antes, días después ya están pasando las cositas que el universo nos quiere presentar en relación a los eclipses. El Sol va a estar en el grado 2 de Escorpio y la Luna en el grado 2 de Escorpio. Sol y Luna se encuentran, se funden. La Luna es inseminada por el Sol, hay un montón hay mitologías, de simbologías. La Luna y el Sol se encuentran. El inconsciente y el consciente se encuentran en los momentos de luna nueva, ¿sí? El Sol sería como lo consciente, lo que vemos la conciencia, la Luna es como lo inconsciente, está asociada a la noche, ¿no? Como este lugar donde no podemos ver, no hay tanta claridad en lo que la luna rige y mueve. Entonces, este grado es importante, siempre te dejo y te vuelvo a dejar que si no sabes cómo identificar si tenés algún planeta en la carta natal, en tu carta natal, cerca del grado 2 de Escorpio, o en este caso también vamos a utilizar como un importante referente el grado 2 de Tauro, ¿sí? Te dejo por acá este video para que aprendas a leer tu gráfico. Este es como uno de los perlas del canal, porque es como si estás queriendo aprender astrología, a veces de la astrología, 1, 2, 3, tenés que saber dónde tenés tus planetas, tu ascendente y ese tipo de cosas para sacarle más provecho a todo lo que vamos aprendiendo. Bueno, a ver, eclipse de sol en luna nueva. En esta oportunidad yo siempre voy mostrando las plaquitas de luna llena, luna nueva, como para entender cuál es el mood de la luna, que es completamente distinto dependiendo de la fase.
Y en este caso, el eclipse de Sol en luna nueva, es un eclipse, ¿no? Estamos en la luna nueva, pero verán que hablamos de otras cositas porque el eclipse trae otras cosas. Entonces, lo primero que podemos observar y que es muy, 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 muy interesante, es el hecho de que es un eclipse de nodo sur, ¿sí? Esto sería como clave básica de la situación, o sea, lo que vamos a vivir es en Escorpio, vamos a profundizar y hablar de las temáticas de Escorpio, pero obviamente al ser un eclipse de nodo sur, es decir, en Escorpio hay un eclipse, pero ¿cuál de los nodos está en Escorpio? ¿El nodo sur o el nodo norte? El nodo sur, ¿sí? Entonces, el nodo sur es un punto, como habíamos visto, los dos nodos, nodo sur y nodo norte, son dos puntos que nos hablan del camino de intersección, el punto de intersección entre el recorrido que hace el Sol aparentemente alrededor de la Tierra. Sabemos que esto no es así, siempre lo digo, pero desde nuestra perspectiva el Sol sale y se pone, ese recorrido se llama eclíptica, y el recorrido que hace la Luna, quien sí gira alrededor de la Tierra, ese recorrido se llama orbe. Camino del Sol se llama eclíptica, camino de la Luna se llama orbe. El camino del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? En la eclíptica, el camino del Sol y la orbe, el camino de la Luna, se cruzan en dos puntos, ¿sí? Me encantaría tener algo para, pero sería como estos dos círculos que los metemos uno del otro y hay dos puntitos, estos donde se cruzan, ¿no? Este puntito es uno y este puntito es otro. Esos dos puntos son los nodos y son distintos uno del otro porque hay uno que está descendiendo, hay uno en el cual la luna va hacia el norte, está subiendo en su propio camino, y hay otro punto que es el que está bajando. Obviamente el que está bajando, descendiendo y yendo hacia el sur es el nodo sur. Ese punto, el nodo sur, por ir hacia el sur y por ir hacia abajo, a ver todo esto, ¿no es cierto?, en relación a la Tierra y a cómo nosotros ubicamos el Ecuador y demás, ¿no?, con la simbología que todo esto tiene, es que, ¿qué pasa ahí abajo? ¿Qué pasa en la parte como inferior dentro de lo que es la simbología, no solamente en la carta natal, sino en miles de aspectos más, de un árbol? ¿Qué está? Es la copa del árbol, están los frutos, y abajo, en la parte inferior del árbol, están las raíces, ¿no? En la carta natal sucede lo mismo, arriba tenemos el medio cielo, aspiraciones hacia dónde podríamos llegar, y abajo en la casa 4 tenemos a nuestro origen, nuestra familia, de dónde venimos. Entonces, esta simbología del nodo sur, que representa ese puntito donde la luna está bajando, ¿no? Está yendo hacia abajo, hacia el inferior y hacia el sur, representa como cosas del pasado, básicamente. Cosas que damos por sentadas, energías que nos es muy conocida y que de una forma muy inconsciente, porque el nodo sur realmente es muchas veces muy inconsciente, sobre todo si no tenemos planetas en el nodo sur, en el signo de nuestro nodo sur, si no tenemos planetas o no tenemos el ascendente, es un signo que lo tenemos como no somos para nada conscientes de cuánto y cómo opera en nuestras vidas. Bueno, esto lo vemos en la escuela, obviamente, en uno de los últimos cursos de la formación, donde vemos los nodos, donde como nos quedamos todos de cara, porque es muy sutil, pero muy constante y pertinente, cómo esa energía está presente como en el hábito de la persona, ¿sí? Hay algo en el hábito, no es que la personalidad, a veces me ponen cosas que a mí me hacen reír, porque es como esta cosa con la astrología que entra todo en la misma bolsa, ¿viste? Si tengo el nodo norte en no sé, hablo de Aries y si yo tengo el nodo norte en Aries y soy súper valiente, o sea, no, porque nodo norte en Aries, entonces Aries es la valentía, porque tenés el nodo norte en Aries vas a ser súper fueguina, porque tenés Mercurio, porque tenés Venus, porque tenés Plutón, o sea, a veces me ponen cosas como la astrología, hay algo que no entiende la mayoría de las personas que obviamente no profundizan en el aprendizaje, que es que no todo es igual y que no por tener un componente, un factor en un signo, eso va a significar que tu identidad y tu personalidad está ligada a ese signo, pero en absoluto. Entonces, los nodos tienen otra forma de lectura, que es una forma de lectura muy sutil, y que tiene también como que ver con cosas que vienen del pasado, absolutamente. Entonces, al ser este eclipse, al estar este eclipse en condición de nodo sur, ¿sí? Nos está hablando al colectivo de cómo estamos nosotros con nuestras memorias, con nuestro apego, con nuestro dar por sentado, por nuestras respuestas inconscientes, no, justamente no conscientes, no visibles, en temas de Escorpio, ¿sí? En temas de
abuso, sexualidad. Fíjense, abuso. Yo digo abuso y vos pensás, ay, me abusaron, no me abusaron. No, o sea, estamos hablando del abuso cotidiano, cómo a veces nos abusamos o somos abusados, cómo tomamos energía o cómo nos dejamos tomar energía, ¿no? Cómo nos dejamos como drenar, cómo damos, cuánto recibimos, ¿no? Como estas cosas del control o del abuso que muchas veces aparecen en las relaciones, que es súper, súper común que esté presente y que no lo veamos. Porque de hecho Escorpio es un signo que se lo puede asociar, o sea, como que está muy presente en los vínculos de pareja. Es una energía presente en el vínculo de pareja. Ya de por sí es el signo que representa la sexualidad. Entonces se trata de empezar a entrenarnos en esto, ¿no? En cómo las energías operan y están presentes en distintas formas de relacionarnos, de la vida, de cosas que vamos experimentando, aunque no seamos de ese signo. O sea, sabemos que podemos, cuando hablamos de un contrato o un matrimonio, estamos hablando de Libra, y las personas de Libra no son las únicas que se casan, ¿se entiende? Pero cuando dos personas se están casando y se están comprometiendo, hay energía Libra, o sea, está operando ahí para la inteligencia del zodíaco, para la astrología, ahí está vibrándose Libra. Bueno, lo mismo va a pasar cuando hay temas de control, de abuso, de poder, bueno, obviamente la sexualidad, la fusión, como estas sensaciones de quedarme fusionado, tomado por el otro, ¿no? Como no poder separarme, que a veces, bueno, justamente eso, esa hiperfusión también empieza a generar toxicidad, ¿no? Porque claro, la fusión es absolutamente necesaria para ni hablar del acto sexual y para un montón de momentos profundos, intensos, que está buenísimo vivir en pareja, pero si yo todo el tiempo me quedo en ese lugar, eso se empieza a hacer tóxico y me siento tomado por el otro, asfixiado, ¿no? Absorbido por el otro, y todos esos condimentos también tienen mucho que ver con la cualidad escorpiana. Eh, bueno, ¿qué más decirles en relación a esto para ampliar? Entonces, el hecho de poder tomar conciencia de cómo estamos, ahora voy a hablar de la energía escorpio, ¿no? Cómo estamos como colectivo en relación a lo escorpiano, no, no significa que lo colectivo, obviamente siempre lo colectivo está operando, siempre, todo el tiempo, y nosotros somos parte de un colectivo, ¿no? Pero a lo que voy es que el trabajo es como, bueno, cómo en lo colectivo y cómo en lo personal yo estoy en relación a esta energía, por eso es tan importante que se queden a ver la última parte de este video para que vean en qué casa les cae, porque ahí les va a aparecer dónde ustedes están como en conexión con esta energía escorpiana, en qué área, ¿no? Entonces, otras posibilidades del eclipse. Nuevos rumbos sin claridad. ¿Por qué? Porque sabemos que es un momento de luna nueva, la claridad, la luz, la noche no tiene luz, no hay claridad. Astrología psicológica, la astrología en sí como una base, pero la astrología psicológica aún más, está absolutamente basada en lo simbólico. Entonces, por supuesto que es un momento de no luz, de no claridad. Sin embargo, sí puede aflorar como una conciencia respecto a la sombra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Sol y la Luna se encuentran, ¿no es cierto? Entonces el Sol, la Luna se encuentran en un signo que tiene que ver con las sombras, y es un momento donde el Sol es eclipsado, ¿sí? Por la Luna, y eso representa astrológicamente como, bueno, el inconsciente, que es la luna, las emociones, como envuelve, tapan a la conciencia, pero después la destapan. Y en ese momento, esa fecundación, ¿no? Recuerden que todo esto es simbólico, esa fecundación que el sol y la luna realizan entre sí, tienen como este momento en el que después hay algo que sale el sol, ¿no? Después sale la luz. Entonces, eso obviamente nos habla de la posibilidad de estar medio a ciegas y que en algún momento pueda aparecer como un darse cuenta, pero sobre todo a nivel de proceso interno, de sombras, de todo esto que es como más, menos visible, no tanto en hechos, ¿no? Siempre lo digo esto en todas las clases, las lunas llenas sí son como muy, ¡pua! Cuánta energía que se siente y cuánta manifestación en el exterior. Y la luna nueva es como más algo interno, que es más difícil de poner en palabras, ¿no? Como de catalogar, de ordenar, pero que sin embargo se siente muy fuerte, y más con eclipse. Bueno, las lunas nuevas son inicios de ciclo, obviamente, y ciclo de luna, que tiene un proceso y de resultados o manifestaciones en diferentes momentos de los siguientes meses. Pero
puse inicios inminentes porque sí es verdad que hay cosas que se inician en luna, en eclipse, son cosas como, bueno, hechos de destino, ¿no? Como cosas que al estar asociadas con los nodos tienen esta energía como, te la debo, esto te lo debía y esto me lo debías. Es muy interesante cuando uno empieza a observar lo que pasa con los nodos pasando por las diferentes casas. Entonces, o cuando los nodos tocan a los planetas, ni hablar si un planeta tuyo es tocado por los eclipses. Suelen pasar hechos contundentes y significativos en esos momentos, dependiendo qué planeta toca, qué casa y demás, pero sobre todo, por ejemplo, en las casas, en la casa uno, o cuando hay un eclipse que se da en el medio cielo, o cuando de repente el no sur está pasando por el medio cielo. Eso también lo he visto mucho en sesiones, en casos que ahora no estoy realizando, pero porque me preguntan, pero sí, bueno, trabajamos con mi equipo, con las chicas de la red de consultores y consultoras, que están todos formados, egresados y con posgrados y con un montón de recorrido, que si toman sesiones los pueden encontrar en la página. De paso te recuerdo que mi página www.astrologiaqueonda.com, en la sección de sesiones, ahí aparece todo el listado de astrólogos que han como ido cumpliendo los diferentes requisitos para formar parte de la red de consultores. Y bueno, volviendo al tema, es cuando yo atendía sesiones y cuando observo todo el tiempo cartas natales, porque me la paso haciendo análisis e investigaciones sobre cosas, veo cómo de repente el medio cielo, cuando aparece, cuando está transitando muchas veces el nodo sur trae mucho como cosas yo le diría de otras encarnaciones, ¿no? Como esta persona fue artista en su vida pasada, bueno, o esta persona viene, encarnó con un pendiente de ser artista, ¿no? Ya sea porque lo quieras leer, porque estuvo pendiente en tu transgeneracional, en tu árbol genealógico, le quedó pendiente a tu mamá, le quedó, o a vos en otras vidas, o lo que sea. Pero sí es verdad que el nodo sur trae como esta cosa de, bueno, acá está lo que te quedó pendiente, ¿sí? En vez del nodo norte, o sea, como, pero con una facilidad, como una recompensa, como que el nodo sur está fácil, digamos, ¿sí? Como que aparece, ya está ahí a disposición. En vez del nodo norte sí es una energía como muy desconocida, que muchas veces causa como miedo a la persona, ¿no? Es algo nuevo, diferente, que no conoce, pero que sin embargo, si se anima a ir por ese lugar, que también tiene que ver con lo pendiente, pero no es fácil porque el signo suele haber como ciertas resistencias, también puede haber como recompensas, como sensaciones de este juego del karma-dharma, ¿no? Bueno, y hechos de destino, esténse atentos. Obviamente esto no va a ser para todos, pero sí es verdad que las cositas que pasan alrededor de los eclipses nos están mostrando situaciones como medio deterministas en nuestra vida, porque también existe, por más que yo no haga astrología predictiva, por supuesto que hay hechos que suceden, y que siempre va a lo que sí cambia es cómo la persona lo vive y cuánto deja que eso lo transforme, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar con acá nuestro amiguillo Escorpio? No, Sur. Bien, la energía de Escorpio es una energía de inconsciente y de sombra, y vamos a estar como laburando o apareciendo o sintiendo un poco de todo esto, ¿no? Como, ¿qué pasa con los temas inconscientes? ¿Qué pasa con aquello que está tan borrado, está tan taponeado, está tan poco elaborado que no tengo ni idea de cuánto está operando en mi vida, de cuánto está constantemente generando situaciones repetidas, ¿sí? Esto ya lo dijeron 3 millones de eminencias dentro del mundo de todo el mundo terapéutico, de, bueno, esto, ¿no? O sea, bueno, y obviamente Jung como el precursor, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, no se me acuerdo la frase exacta, seguirás repitiéndolo, los hechos seguirán repitiéndose y le llamarás destino, ¿no? Ahí estoy destinada a que esto me pase. Bueno, a ver, hace un rato decía que sí, que hay hechos que son de destino, hay hechos que se presentan contundentemente en nuestra vida, pero siempre esos hechos vienen de trasfondo con situaciones que nosotras todavía no tenemos conciencia y justamente se presentan, es como una oportunidad, si lo queremos ver desde un lugar más lindo,
para justamente darnos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta antes, que no tuvimos la oportunidad de procesar en otro momento. Por ejemplo, en la biodecodificación, que saben también muchos que estudian el palo de todo lo que son las terapias de árbol genealógico y que estudié bio, estoy formada como biodecodificadora, lo que se trabaja es la reprogramación del inconsciente, se van a trabajar las memorias, y son memorias que siempre están en el primer septenio o incluso en la adolescencia puede ser también, ¿sí? Entonces, algún acto que se instaló, que sucedió ahí, que pudo no haberte pasado a vos en lo directo, o sea, algo que sucedió en tu hogar a los 5 años, a los 6 años, y que después vos a los 14 años, de nuevo en tu adolescencia, en el ciclo de esa edad, de repente estás viviendo una situación sin ser consciente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a los 7 años tus papás se separan. A los 14 años estás de novia y te separas. El doble de esa edad, que son ciclos de 7 a 14, de septenios, vos estás repitiendo, ¿no? Entonces, cómo vos vivís esa separación tiene una carga enorme porque hay un registro de los 7 años, suponete que fue súper traumática la separación, entonces vos estás... Ahora, no te das cuenta y a los 21 de nuevo conoces a alguien, esa persona se va, le sale un viaje y de repente tenés para no que sea, no sea igual, ¿no? Tenés la relación a distancia. No es lo mismo, pero hay una separación. Y vos sufrís la angustia de la distancia y demás. O sea, hay ciertos patrones que todos y todas podemos, o sea, observar nuestra realidad y decir, che, la puta madre, o sea, hay cosas que se repiten, que es evidente, que obviamente a lo largo del tiempo, si nosotros vamos como trabajando esos patrones de repetición, eso empieza a dejar de tener tanta carga, ¿sí? Empieza a ser primero un gran material de alquimia interior, de trabajo interior, y también obviamente deja de vivirse con tanta carga, ¿sí? En el mejor de los casos, y eventualmente, hay veces que esas patrones de repetición se agotan, ¿sí? O sea, es decir, la carga se agota. La carga significa que después te puede volver a pasar una situación semejante a esa, como un corte, una separación o lo que sea, y ya no es vivido con todo el bagaje acumulado de represión en relación a esa vivencia que pasa cuando, bueno, no hacemos los procesos y demás. Este mundo en el que está sobre recontra super mil valorado todo lo exterior, todos los triunfos y los logros en el exterior, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de bienes materiales, obtenciones, títulos, es muy complejo el hecho de la cantidad de acumulación que hay en relación a cargas emocionales, porque recién ahora, por primera vez en la historia del ser humano, y así de literal es, se está como masificando, aunque sigue siendo un mínimo porcentaje, pero es enorme la velocidad con la que va creciendo, de gente que se terapea, ¿no? Pero más allá del terapearse, de gente que va a hacer procesos internos. Y el mundo interno está pobrecito ahí muerto de hambre, entonces, claro, a veces se hace difícil porque hay mucha acumulación de memorias, de emociones y de cargas no procesadas por todo el colectivo y eso repercute, porque nosotros tenemos un inconsciente personal y tenemos un inconsciente colectivo, o sea, somos parte de un inconsciente colectivo. Bien, siguiendo un poco con esta línea, ¿no? De el control y el dolor y las sombras y el inconsciente. Escorpio es un signo que está regido, no, que rige la temática asociada a lo inconsciente, ¿no? Como aquello que no está visto, que no está bien visto, que por algo ha generado conflicto, dolor, incomodidad, y que por esa razón ha sido, por una razón de supervivencia y de protección, para nosotros, para nuestro inconsciente, ha sido puesto en una caja fuerte bajo 7 llaves, ¿no es cierto? Entonces es una energía que en principio, si bueno, anda a trabajar tu inconsciente. ¿Y cómo trabajo mi inconsciente si justamente es inconsciente? O sea, no sé ni por dónde empezar. Bueno, obviamente que este tipo de cosas, prestar atención a qué tipo de situaciones hoy en día en mi vida me están generando carga, me están generando molestia, me están generando carga emocional. Si hay algo ahí que, donde yo siento impotencia, ¿no? Frustración. La impotencia es otra sensación de lo escorpiano o de lo plutoniano, ¿no? Como esta cosa del poder, que es una energía que tiene que ver con Escorpio, el poder, la potencia, la posibilidad
bueno, de alquimizar, de sanar, de transmutar, el poder personal en ese proceso se puede derivar en impotencia o omnipotencia, ¿no? Entonces ahí vemos como estos personajes también ligados al mundo de los escorpianos y sobre todo de los plutonianos, que puedo con todo, puedo, nada me va a vencer en este mundo, no registra su vulnerabilidad, sus límites, y por otro lado, el personaje típico que es el impotente, ¿no? Como no puedo. Ahora, más allá de estos personajes, como, bueno, toda tu estructura identitaria está conformada por un polo u otro, todos y todas, creo, no sé, al menos yo, a mí me pasa, sentimos en algunos aspectos de nuestra vida impotencia, como cosas que nos gustaría o que quisiéramos como resolver o mejorar o que quisiéramos otro tipo de resultados y que nos encontramos con que no es tan fácil, ¿no? Como que realmente hay que ir atravesando un montón de ciclos de repetición, de experiencias y de conflictos y de dolores y de estos patrones y de ir desmenuzando para ir encontrándonos con esas posibles joyas y ir soltando esas cargas, ¿no? Y también quizás, en el mejor de los casos, sí hay aspectos de nuestra vida en el que sentimos que podemos, que nos va súper bien, ¿no es cierto? Y que estamos conformes. No lo sé, o sea, como siempre va a haber gente que esté en los extremos, que esté todo inconforme, y gente que esté todo perfecto y todo maravilloso, y bueno, y después estamos acá los que estamos más como un poquito de esto, un poquito del otro. Para entender más de este concepto de la impotencia, del puedo con todo, de nada me frena, o del no puedo y estoy en este lugar donde siempre siento que nada me sale, les voy a dejar un video que es muy valioso, que es este, y se llama es la polarización, ¿no? Como cómo tener un transpersonal como es Plutón, y las personas que tengan Escorpio fuerte también lo pueden ver como para que les caiga fichas, cómo tener a Plutón muy fuerte, o mucho Escorpio puede generar esto, ¿no? Puede generar como este desdoblamiento donde la personalidad se aferra a uno de estos polos y donde de repente es súper impotente, no sé, en las relaciones afectivas y súper potente en el trabajo. O al revés, es súper impotente en relaciones no sé, resolución económica y tal, y no puede, y es súper potente y es el controlador y el que puede con todo en la pareja, ¿no? Como todo esto es recontra interesante y les recomiendo un montón ese video, es como el video para los escorpianos, las escorpianas o la gente con mucho Plutón, ¿sí? Ese. Se los dejé por acá. Todo también se los estoy dejando siempre en la cajita de descripciones y en comentarios fijados, ¿sí? El primer comentario de este video también les dejo el listado de los videos que yo recomiendo durante la clase. Bueno, entonces, control, dolor, destrucción, tóxico. Fíjense, el control surge del miedo al dolor, ¿no? Del miedo a la muerte, del miedo a dejar que algo se vaya, se termine, se muera, se drene, se evacúe. Todas estas palabras es súper paradójico, y esto lo aprendemos en la formación cuando hablamos de Escorpio, que Escorpio es un signo que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el momento de desagote, de drenaje, de purga, donde algo se está evacuando, ¿no? De hecho, rige los intestinos, que es los órganos por los que evacuamos, ¿no? Defecamos. ¿Qué? Lo podrido, lo que nuestro cuerpo ya no necesita, ¿no? Lo que huele mal. Entonces, lo que si se quedaría dentro nos enfermaría. Está re bueno siempre, y trato de hacerlo siempre que puedo, hacer estas analogías con el cuerpo humano o con cosas muy concretas de la vida para que entendamos realmente cuál es la energía cómo opera Escorpio, ¿no? La energía de Escorpio está en nuestra vida todos los días, cada vez que vamos al baño a defecar, o sea, sí, entonces es como entender eso, o sea, eso de sacarme de adentro la mierda, sacarme de adentro lo que está podrido, lo que podría ser tóxico, para mí si se quedara ahí, como drenarme, es salud, ¿no? Si no, eso no sucediera, obviamente me enfermo, y si no puedo evacuar me muero, ¿no? Por supuesto, ni hablar. Entonces, cuán importante que es entender cómo esto, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nos está evidenciando que es importantísimo poder llevar a cabo esto, ¿no? Este movimiento. Sin embargo, eso que para nuestro cuerpo lo hace en automático y es tan natural, después en nuestra vida humana, de emociones, de vínculos, de relaciones, de hechos, sucesos, de actividades, trabajos, profesiones, no es tan fácil, ¿no?
Hay para el inconsciente colectivo, hay una memoria de que la muerte, sobre todo a partir de la Iglesia católica, se instala esta creencia como de la muerte asociada profundamente como, con el dolor, ¿no? Entonces aparece toda esta información donde el luto y la viuda toda de negro y que tiene que estar tapada la cara, creo que como un mes, bueno, no sé, un montón de tradiciones que son como tradicionalistas, y empieza como a instalarse esto de la muerte como un lugar absolutamente traumático, ¿bien? Entonces, como explico en mi primer libro, Astrología ¿Qué onda?, que también lo puedes conseguir en la web, www.astrologiaqueonda.com, en mi primer libro yo hablo de Escorpio y cómo, bueno, es muy importante que Escorpio representa como estos temas todos conflictivos, no porque Escorpio en sí sea el conflictivo, sino porque rige temas que para nuestra sociedad actual son conflictivos, ¿sí? Son tabú, como es la muerte o la sexualidad. Si nos basamos, si pensamos y profundizamos un poco en este tema de la muerte, yo, por ejemplo, ahora estoy en México, ya lo sabrán los que me siguen, y bueno, es muy loco, ¿no? Muy loco, muy hermoso también darnos cuenta, ver por mí misma cómo hay otras culturas que nos antecedieron, que la muerte la vivían de otra manera, la vivían ni más ni menos que como un festejo, ¿no? Como, ah, qué lindo, trascendiste, dejaste este cuerpo, este envase, y tu energía, bueno, pasó a tu estado, y realmente lo veían así, o todo el tema de los sacrificios, que nosotros lo podemos ver incluso como. Quizás yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar en la escuela, en la primaria, lo de los sacrificios, quizás lo veía como incivilizados, como tipo mataban a un niño, o un niño se mataba, o una persona, y acá estando aprendiendo y viajando a conocer las ruinas arqueológicas diferentes de México y escuchando historias, entender que para ellos la muerte no significaba lo que para nosotros, y lo hacían con gusto, o sea, ellos entregaban su vida, era como si total el cuerpo no es el final de nada, y entregaban su vida como en pos de, como un acto de, como de un ritual, como una ofrenda, y la entrega, es más, o sea, morir en sacrificio era como una de las muertes más dignas que alguien podía tener, ¿sí? Era como tu vida la estás entregando como por un bien superior, ¿no? Entonces es súper loco porque estaban como muy en contacto con la muerte, eh, ni hablar de que, bueno, acá se festeja el día de Muertos, la gente va a los cementerios con mariachis, con música, va a almorzar con su muerto, o sea, van directamente al lado de la tumba y hacen un picnic y comen con la persona, con el alma. Entonces, como una visión súper loca de cómo la Iglesia Católica ha querido instalar como esta cosa súper melodramática y del sufrimiento a lo largo, o sea, en un plazo larguísimo en relación a la muerte, y cómo, bueno, hay otras culturas que lo han vivido de otra forma, y eso condiciona por completo cómo nosotros vemos cómo vemos la muerte. Por eso también estas culturas son muy escorpianas, ¿no? Como hay algo muy escorpiano, o sea, vos venís acá a México y está lleno de calaveras. O de repente, no sé, es justo este año que también estuve en Egipto, donde también estaban las momias, la muerte por sacrificio, era como todo un ritual en la muerte, como que estaba, que era parte de su cultura, y claro, eran también culturas muy conectadas con la magia, ¿no? Con esto de los rituales y de la magia y de cómo manipular también la energía, ¿no? Con procesos también de conexión importantes, las sacerdotisas, los sacerdotes tenían momentos de culto y de conexión, ¿no? Entonces yo creo que, y con otros estados de conciencia, entonces yo creo que es bien interesante darnos cuenta siempre, como estuve contando en estos videos, de hecho les voy a dejar acá, el primer video que salió de la saga, que estamos hablando del sol en cada signo, el significado del sol, este videito, donde yo les cuento la simbología del sol y entender esto, ¿no? Cuán importante es también como la visión que tenemos desde la cultura contemporánea. O sea, Escorpio es lo que socialmente y popularmente la gente cree Escorpio, porque hay un filtro social y cultural operando recontra evidente. Digamos, Escorpio es muerte y sexualidad, entonces, claro, ¿cómo es la muerte y la sexualidad para nuestra cultura contemporánea? Tabú, miedo, represión,
abuso, violación, bueno, la muerte terrible, dramática, sufrimiento. Entonces, obviamente, si lo vemos desde ese lugar, que Escorpio nos parece súper intenso, súper conflictivo, y las personas que encarnan con mucho Escorpio, también medio que no les queda de otra que ser esos personajes que son intensos, porque claro, tienen que asimilar una carga de represión respecto a esos temas que vibra en ellos, que es muy alta, si toda la sociedad está negando la existencia y la naturalidad de esos temas. A mí me parece maravilloso el tema de la muerte, me encanta porque cada vez que he ido metiéndome en estas culturas, bueno, este año también de hecho estoy haciendo una formación en Tantra, ¿no? Y el Tantra tiene mucho esto, ¿no? Que no es, ya también aclarar que no es solamente de carácter sexual, sino que tiene que ver con toda una filosofía, y que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Se trabaja mucho con la muerte del yo, de lo que uno cree que es, ¿no? Y cómo entonces, el Tantra también en la India, ¿no? Como todas las culturas que han estado en conexión con natural y han naturalizado e incluso han celebrado la muerte, tienen en paralelo a eso una información a ver, un nivel de sabiduría, ¿no? Y de exploración y de indagación a través del propio cuerpo y de los propios estados, que es riquísimo, ¿no? O sea, el Tantra nos habla de disfrutar la vida, eh, del placer que uno puede sentir por la vida, porque lo único que te espera es la muerte, ¿no? Porque, o sea, estás yendo hacia la muerte, entonces la vida es lo más rico, lo más sabroso que tenés en este momento, y también como los momentos de las pequeñas muertes, ¿no? Como, bueno, es todo un tema, otro día hablo del Tantra. Si quieren saber un poco más, pueden seguirme en la Neri Melina, @LaNeriMelinaAzul, donde hago vivos hablando de otros temas que no son astrología, y el último que hice hablé del Tantra y del proceso que estoy haciendo. Entonces, es todo este tema de la muerte nos trae esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué tiene que morir? ¿Qué está muriendo? ¿Qué ya se murió? Y no queremos todavía verlo y asumirlo. Y esto, ¿no? Como decía el título del video, curarse duele, ¿no? Curarse duele. Yo me pregunto y les pregunto, ¿no? Es una pregunta, pero en mi reflexión, creo que una de las cosas que es súper importante hoy en día poder también como animarnos a encarnar es esto: el dolor existe, el dolor es parte de la vida, y lo digo porque hay mucho como esta brillantina ahora de los caminos espirituales, tipo, pero más como de la índole New Age, ¿no? Porque caminos espirituales han habido siempre, pero como esto de, no sé, tú puedes sanar tu vida en 2 días con tu poder mental, no sé, como este tipo de cosas, ¿no? Y una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, ¿no? Creo que se trata un poco de entender que el dolor es parte, ¿no? El dolor, o sea, si vos te golpeás, te va a doler, o sea, no puedes negar que existe el dolor, ¿sí? Si a vos te tienen que hacer una cirugía para que te sanes y te tienen que extirpar, que también lo cuento, o cualquier proceso quirúrgico, y después tenés que hacer una recuperación de tu cuerpo, vos estás en un proceso de dolor y te duele tanto cuando estabas padeciendo la enfermedad, y cuando te estabas curando también está el dolor presente hasta que aparezca hasta que aparezca como el estado de salud, ¿sí? Entonces creo que lo que nos invita a la energía de Escorpio es como animarnos a encarnar el dolor, a animarnos a que las cosas que nos duelen, nos duelan. O sea, si a vos te está doliendo una situación en tu vida, si hay algo que te duele, o sea, me duele, ¿no? Y no niego, me dejo doler, ¿sí? Porque eventualmente en ese permitir el dolor, algo se va a ir sanando por sí solo, algo se va a ir desagotando. Y es parte de la energía de Escorpio, la purga, el desagote, el dejar que algo drene. Pero si yo todo el tiempo estoy esa herida tratando de taparla, de negarla y de hacer un millón de cosas que este mundo me exige de exteriorización, ¿no? Como seguir para adelante como si nada, esa herida se va llenando de un montón de taponeos, se va reprimiendo un proceso de extirpación o de drenaje de una carga, pongámosle emocional,
Y esto vuelve después en disfraz de mi próximo pareja, vuelve en disfraz de mi próximo jefe, vuelve en disfraz de mis vecinos, de una situación, de un hecho que se repite. Porque el inconsciente no es como, listo, ya está, la curita, bueno, descartamos. No, todo eso sigue adentro de nuestras memorias inconscientes, justamente, y de nuestro cuerpo también. Entonces, cuán importante es darle el lugar a estos procesos. Diferente es el apego al sufrimiento, ¿no? Como hay algo ahí del sufrimiento, por ejemplo, por eso traía lo de la muerte, como, bueno, a ver, si alguien se muere, perfecto está que vos hagas un duelo viene de dolor, de doler, y que también aceptes tu condición humana de que, bueno, no soy hindú y andás a ver si los hindúes, no sé cómo será, ¿no? Sé cómo lo vivirán ellos, pero, y menos hoy en la actualidad. Pero hay un proceso interno de como reflexión y de sentir y de permitirse, ¿no? Como habitar ese dolor, eso que te está duelando y demás. Pero otra cosa es quedarse apegado a la idea y a la imagen y de por siempre y para siempre de lo terrible que fue tal pérdida o tal final, ¿no? Porque ahí sí hay un apego donde ya en el presente no se está encarnando el presente, ¿no? Entonces creo que lo interesante es como observar cuán orgánicos son esos procesos, ¿no? Cuán de verdad yo sigo con ese dolor o cuán de verdad ya, si yo me permito hacer el duelo en su momento, como le dicen tantas corrientes psicológicas, eso en algún momento se termina, ¿sí? Y entender eso, ¿no? Como que el dolor es parte de la vida, porque, a ver, del otro lado del dolor está el placer. Del otro lado del dolor está el placer. Por eso acá puse potencia, placer, vida. Porque del otro lado de Escorpio está Tauro. El zodíaco es tan lindo que solamente estudiando el zodíaco podemos entender la vida y la existencia y la interacción que existen entre las diferentes posibilidades de manifestación de la vida, ¿no? Del otro lado del dolor está el placer, ¿sí? De esto también creo que hablo en mi segundo libro, que es Signos Opuestos Complementarios, donde hablo de esto, ¿no? Tauro Escorpio. Del otro lado del dolor está el placer, del otro lado de Escorpio está, del otro lado de la muerte está la vida, ¿sí? Del otro lado de que vos te hiciste esa cirugía y te dolió, aparece la vida, tu sistema se cura, se revitaliza, ¿sí? Entonces la vida aparece con una nueva potencialidad, ¿bien? Del otro lado de que terminaste con una situación tóxica y destructiva, de estar atrapado y absorbido, ¿no? Esta cosa de la fusión, de quedarte magnetizado por situaciones, personas, con un nivel de toxicidad o autodestructivas, o que está siendo destructivo para vos, justamente cuando uno hace ese proceso de salirse o de ir desagotando capas de eso, de miedo y de control, que viene, el control siempre lo que viene es como, bueno, el control es como el miedo. O sea, cuando yo quiero controlar algo es porque atrás tengo miedo de algo, ¿sí? Entonces aparece justamente la sanación, ¿no es cierto? Como la cura, la sanación, la transmutación. Hace poquito salió un video, les estoy tirando toda data porque esto es un montón, ¿sí? La verdad es que podríamos ampliar de esto por siempre y para siempre, durante muchísimo tiempo, o sea, podríamos hacer un mes hablando de esto en cada uno de los capítulos. Entonces, si quieren ampliar, hay otro videito que les voy a dejar acá, que es el curso de ascendentes, la clase 2, la clase 1 y 2, que es gratuita, está acá en el canal de YouTube, y en la segunda yo hablo del ascendente en Escorpio, y es un flash. O sea, ni me acordaba de esa clase por la de hace años, y es de la escuela, ¿no? En la escuela los cursos son estas clases que vas a poder ver una gratuita por acá, y todos los comentarios me encantan porque son de los ascendentes en Escorpio, y es muy fuerte también, como ahí, como se puede resignificar el dolor también como un lugar donde hay un montón de riqueza y de potencial para que yo, atravesando esos procesos, saque dentro de mí eso, ¿no? Como un nivel de potencia, de alquimia, de curación, de transmutación, que está muy presente en la energía escorpiana, realmente está muy presente. Entonces, desde el acto sexual en sí, del otro lado del placer está el dolor. Vos estás muchas veces en los actos sexuales, también hay lugares que podrían leerse como de dolor o de sometimiento y demás, que también están generando placer a la vez. Y en mi experiencia particular, creo que
esto es como muy ejemplificador, haciendo estas prácticas de Tantra, que están basadas en respiraciones. Hay algunas respiraciones, bueno, en realidad depende de la persona, que te puede llevar a un estado que se llama tetania, que es un estado donde de repente tu cuerpo está tan oxigenado, se parece como a la respiración holotrópica, ¿sí? El proceso. Que de repente estás tan oxigenado que tu cuerpo como, ¡pum!, se queda duro. O sea, se te empieza a dormir el cuerpo y se te pone dura la boca y las manos. Sí, es muy loco. Eso se genera con la sobreoxigenación. Muchas personas en ese momento, cuando les sucede eso, les da mucho miedo, ¿sí? Se asustan. Y obviamente, como se asustan, lo padecen y sienten todo lo que están sintiendo, lo sienten como dolor, como cómo salgo de este lugar. A mí, en lo particular, me pasó algo re lindo, que fue que cuando me agarró, y después me agarró un montón de veces ya, pero que fue como permitir. O sea, creo que esa es la palabra clave de la vida en sí, de toda la existencia, permitir. O sea, permitir sentir y registrar cómo a mí en lo personal, eso completamente nuevo y diferente que está sucediendo en mi cuerpo, que me podría asustar, doler y demás, a ver cómo es. O sea, mira, wow, no puedo mover, qué incómodo esto. A ver, no era un dolor punzante, no era una incomodidad en el cuerpo. Y como, a ver, y de repente, de solo dejar permitir y seguir respirando, de repente, o sea, a mí me pasó esto, me pasa con la tetania, romper en llanto de amor y de placer. Como, ¡fua! Estoy súper viva. O sea, estoy, ay, sintiendo toda la vida en este cuerpo y estoy conectada con todo lo que existe. O sea, ese estado de plenitud, de placer, de gozo y de amor, o sea, mucha, mucha amorosidad y emoción de estar viva, me apareció a través de una respuesta que el cuerpo tuvo, que es incómoda, molesta, dolorosa, ¿sí? Como rígida, restrictiva, y si solamente vas permitiendo, llegás al otro lugar. Y yo no, o sea, yo llegué a ese lugar estando tiesa, o sea, no es que de repente me relajé, ¿no? Es muy, muy interesante estas experimentaciones porque nos hacen ver cómo hay, ¿no? Como del otro lado de la vida está la muerte y del otro lado de la muerte está la vida, porque en ese lugar en el que yo en vez me solté mi yo, por así decirlo, nunca lo soltamos del todo, pero como que me fui de ese lugar de Meli, ¿qué me va a pasar? Me duele, no, de mi mente, simplemente permití que ese estado se instale en mi cuerpo y de repente te tiembla el cuerpo, sentís electricidad. O sea, permitir y explorar y ir sintiendo, ¡pum!, algo se liberó hacia la vida, siento toda la vida, ¿no? Entonces me dejo morir y siento la vida. Atravieso el dolor y aparece la cura, atravieso el dolor y aparece el placer, ¿no? En las, por ejemplo, relaciones sexuales, depende de cada uno, ¿no? Pero es una posibilidad también, bastante habitual, ¿no? Entonces, creo que estos dos lugares son súper interesantes, súper explorativos, y creo que el eclipse nos habla un poco de esto. Yo ya, la verdad, hoy en día estoy como bastante cansada de este lugar en el que se lo pone Escorpio, porque sinceramente me estoy acercando a conocer tantas culturas como la hindú, porque estoy estudiando Tantra, como México, donde estoy viviendo, Egipto, o sea, que estuve también este año, donde digo, wow, la sabiduría y la potencia y la vida y no sé, como lo trascendental a nuestra propia existencia que hay en lo escorpiano, o sea, en estas culturas que son súper escorpianas, o sea, venís acá, está lleno de calaveras en México, vas a la India y ves gente que está con el muerto ahí, lo están quemando, hacen un fogón y todos bailan, hacen una fiesta alrededor del fuego. O sea, son culturas súper escorpianas donde la muerte está ahí tipo en la cara, y donde los rituales y las iniciaciones sexuales también están muy presentes, o las diferentes formas de conectarse sexualmente entre las personas, y qué es la sexualidad, que no solamente entre dos personas, sino como un montón de situaciones orgásmicas que uno puede tener comiendo, o sea, como no sé, un montón de cosas, ¿no? Como el placer. Creo que al encontrarme con estos lugares digo, qué lindo ver que solamente Escorpio no es solamente lo que, la perspectiva que tenemos en Occidente, que es como la muerte, el luto, el miedo,
el dolor, el conflicto, es todo eso. Solo que lamentablemente la visión que tenemos en Occidente es muy acotada de cómo vivimos eso. O sea, es desde el sufrimiento y desde el padecimiento y no desde la trascendencia. Más sin embargo, como la energía es muy sabia y el universo lo es, por sí solo, seas de Occidente, de Oriente y de donde corno seas, este tipo de procesos dolorosos, conflictivos, incómodos, tienden a ser muy transformadores para las personas y obviamente no va a ser la primera vez que escuchen esto de que a alguien le cambió la vida, o hubo un antes, un después de una gran pérdida, de una gran enfermedad, o de estar a punto de morir, o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Como que están conectadas. Por eso Escorpio es la purga y el detox, es ese momento después de atravesar todo esto incómodo, conflictivo, llegar a la purga y al detox de todo eso, ¿no? Como el dejar que algo se vaya, porque encima en Escorpio no es que vos tenés que hacer que se vaya, o simplemente tenés que soltar el control y dejar que pase. ¿Sí? Como me pasó con el cuerpo, a ver si yo me quiero sacar este estado que tengo que hacer y quiero mover las manos y más te duele, si estás tiesa y quieres mover las manos te duele, pero si yo suelto, purgo, o sea, permito que suceda, de repente, cura, resurrección, potencia, vida y placer, que es la energía que la podemos jugar, que también está en Escorpio, porque después de Escorpio está Tauro, es una danza, y que es la energía del nodo norte, ¿no? Potencia, placer y vida, que es el nodo norte en Tauro, ese lugar de dejar entrar una nueva energía que es la taurina. Bueno, recordatorios, Escuela Online de Astrología, 8 años enseñando astrología. Si quieren chequear, pueden ver esto en la página web, cursos de formación, cursos de posgrado o cursos cortos. Todos disponibles con prácticas gratuitas mediante Zoom, prácticas según el curso que estés haciendo, y bueno, todo el contenido de los videos y demás. Y los últimos lugares para este taller, que nos vemos este sábado 22 del 10 del 2022, taller en vivo, Venus Star Point en la carta natal, trabajando en las memorias de erotismo y pareja que vienen de nuestra madre y de nuestras familias. Venus Star Point es un puntito que se dio mientras nos estábamos gestando. Vamos a descubrir en qué signo es lo que tenés y vamos a trabajar con toda esa información. Muy lindo todo lo que estoy preparando, con mucho amor y dedicación para ustedes. Y quedan los últimos lugares. Así que gracias siempre, muy agradecida por la confianza y bueno, los que quieran se pueden sumar. Entonces, por signo ascendente, muerte, purga, dejar ir, renovación y sanación, relación A. 2 puntos. Ascendente en Aries, los propios miedos, memorias inconscientes, dolores, traumas, sexualidad, fusión y control. Le cae en la casa 8. Todo esto ustedes tomen nota y vayan a hacer su propia reflexión. Siempre, muerte, purga, dejar ir, renovación y sanación en relación A. Ascendente en Tauro, vínculos de pareja, relaciones complementarias, formas de vincularme, acuerdos o contratos. Para ascendente en Géminis, rutinas, salud, cambios de hábitos, ambiente laboral, sea en su casa 6. Para ascendente en Cáncer, en el área de la casa 5, los romances, su autoexpresión, las creaciones y las relaciones con los hijos. Para ascendente en Leo, se da en sus memorias de la infancia, en el hogar, la familia, pertenencias, necesidades afectivas, muerte, purga, dejar ir, en todos estos temas, ¿sí? Siempre apliquen, ustedes hagan las conexiones. Muerte, purga, dejar ir, renovación y sanación. Para ascendente Virgo, en su forma de comunicarse, las cosas que tiene por decir, los pensamientos. Para el ascendente en Libra, en el área de su economía, del dinero, la relación que tiene con su cuerpo y con la materia y los recursos materiales. Para el ascendente en Escorpio es purga, muerte, renovación, sanación respecto a quién soy, a qué deseo, al propio camino y las decisiones personales que estas personas tienen que tomar. Para ascendente en Sagitario, en su área de pasado, memorias transgeneracionales, de parto y de gestación. Súper loco, porque cuando lo escribí dije, ¡ah! Esto es lo que me está pasando. Ah. Bueno, muy loco, chicos, porque no lo estaba pensando y de repente sí. Bueno, ascendente en Capri, vínculo con el colectivo, con amigos, la sociedad y el rol que ocupa en la sociedad, ¿no? Todo esto aplicado ahí. Y para ascendente en Acuario, metas profesionales, autoridades, logros, exigencias. Bueno, tiene que haber una muerte, purga, renovación, como reactualización de esa energía, ¿no? Alquimia, transmutación. Y para el ascendente en Piscis, le cae en el área de los viajes extranjeros, sus ideologías, las perspectivas de nuevos horizontes, lugares que están lejanos al conocido, estudios y caminos de aprendizaje, muerte, purga, dejar ir, renovación y sanación respecto a esas áreas. ¿Ves? Un abrazo muy grande, que tengan un lindo eclipse o un no lindo eclipse, pero que permitan y permitamos que la vida nos vaya mostrando lo que necesitamos para seguir
creciendo y conectando, ¿sí? Les mando un besito. Que estén muy bien. Gracias.